Pueden cambiar las cosas en Venezuela en caso de que triunfe la oposición, porque, por ejemplo, para reformar la Constitución se requerirían 2/3 de los escaños, es decir, 111 del total. ¿Qué cree usted que puede pasar en estos sondeos? A ver, la oposición ha logrado una cosa que le tomó mucho tiempo lograr, y es tener una masa crítica suficiente, digamos, para poder decir con mucha claridad que es mayoría en Venezuela. Yo creo que hoy de eso no hay ninguna duda. Los sondeos son muy claros. El último año ninguno ha dejado de darle a la oposición una ventaja enorme, en algunos casos triplicando la votación potencial del gobierno. El gran problema ahora es lo que mencionaste, es decir, cómo traducir eso en una operatividad que permita, digamos, llevar a Venezuela de donde está ahora hacia un proceso de transición democrática genuina. Eso es mucho más complicado, porque para eso habría que empezar por obtener 2/3 digamos, del control de la Asamblea Nacional. No creo que sea imposible, es decir, si la elección fuera limpia, probablemente estarían rozando eso si es que no lo lograran directamente, pero luego además habría que lograr que el Ejecutivo, digamos, aceptara las decisiones de la Asamblea Nacional, algo que yo creo que es casi imposible. Yo creo que si el gobierno el día de domingo acepta que ha sido derrotado por la oposición, pues lo más probable es que le conceda una mayoría simple que no sea suficiente y en cualquier caso neutralizará las decisiones de la Asamblea desde la presidencia, desde la Corte, en fin, desde todas las otras instancias de poder que hay en Venezuela. Esta votación importante en la que yo creo que la oposición sin ninguna duda va a derrotar al gobierno, no sabemos exactamente por cuánto. El diario The Guardian, periódico londinense, dice que la pobreza hoy en Venezuela es del 75%, el 75% de la gente vive en la pobreza, mientras que hace 2 años ese porcentaje era de solamente el 27%. Y con la encuesta del Pew Research Center se les pregunta a los venezolanos cuál es el principal problema que tienen. El aumento de precios, la inflación, es el principal problema para el 92% de la gente, seguido por el desempleo con el 85%, el desabastecimiento con el 84% y el crimen con el 82%. ¿Qué puede ocurrir en este domingo en Venezuela, sobre todo cuando Nicolás Maduro dijo que hay que ganar las elecciones como sea? Yo creo que si tomamos en cuenta que lo que refleja Pew Research, este 85% de la población que está insatisfecha con la dirección que ha tomado el país, esto te da un poco la medida de lo que es la mayoría, y esa mayoría es el hartazgo. La gente que incluso apostó por Chávez en su momento ya está cansada. Vamos a ver si realmente se respetan las condiciones, vamos a ver si hay unas elecciones transparentes y limpias, pero la gran pregunta es, todo parece indicar que estamos ante lo que ya es un escenario de fin de ciclo. Es muy importante que la oposición articule todas sus fuerzas y defienda una victoria y reclame mayor transparencia, porque a tenor de lo que estamos viendo, no existen las garantías de que van a haber unas elecciones libres. El gobierno, por supuesto, está respaldando y apostando porque ganen sus candidatos, porque, y ya lo dijo Maduro, yo voy a defender a esta revolución cueste lo que cueste, y eso es lo más preocupante. Pero llama la atención un dato: para el 39% de los venezolanos, los medios de comunicación ejercen una mala influencia, para el 59% creen que ejercen una buena influencia. ¿Será que les creen a todavía los pocos medios independientes que quedan? Bueno, en Venezuela quedan pocos medios independientes, pero sí el hecho de que haya confianza en los medios de comunicación es alentador. A mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo unas elecciones parlamentarias en un país latinoamericano que ni siquiera es de los 3 más grandes hayan acaparado la prensa mundial, y eso apunta al tamaño de la crisis que vive Venezuela, al desangre que está viviendo tanto a nivel económico como a nivel de su propia democracia, y al desmoronamiento que es patente para la prensa mundial. Me llama la atención también la campaña del miedo de Maduro, que quizás al hacer estas, digamos, declaraciones de que saldrá a la calle y que seguirá luchando y que habrá un nuevo capítulo de la lucha bolivariana, es una declaración previa de derrota y la apelación a ese miedo. Y por último, creo que es muy llamativo la característica del votante venezolano, el 40% que se llaman ninis, que no son ni chavistas ni de la oposición, para dónde va a pegar en estas elecciones del domingo, y también los chavistas que están aburridos con Maduro. Entonces yo creo que hay, a pesar del rigor de las encuestas, un enorme sentido de incertidumbre de los próximos días y un riesgo de violencia bastante preocupante.